¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Ariel. Pablo para los amigos, doctor Pereira, para los que no me conocen. Exacto. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Bueno, si quieren pueden activar los micrófonos, la idea es que sea una jornada de intercambio, también no solo una jornada expositiva en la que hable yo y nada más que yo. Así que si quieren pueden activar los micrófonos, saludar, decir en qué andan, qué tal estuvo la jornada de trabajo del día de hoy. Bueno, yo si te parece, Ariel, voy a ir presentando un poco a vos sobre lo que vas a exponer y bueno, vamos dejando también que por medio del chat pueden ir preguntando las cuestiones que vayan surgiendo, saludando, bueno, comentando y hacer distendida la jornada de hoy que ya nos encuentra a todos en el final de la semana, después de nuestras actividades laborales, así que bueno, hoy tenemos al doctor Ariel García, bueno, es el módulo 2 de las jornadas del sistema de justicia, y el doctor, no, bueno, que tiene un amplio currículum y además de todo es amigo mío, él va a hacer una exposición respecto a lo que es sistema de justicia, estamentos, ingreso al Poder Judicial, bueno, y un montón de cuestiones relacionadas a lo que es la administración de justicia. Bueno, el doctor se desempeña en el ámbito nacional, también forma parte de lo que es ¿cómo sería? El gremio, bueno, no me sale ahora el nombre puntual, pero bueno, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, así que bueno, tiene un amplio recorrido en esas cuestiones, es especialista en Derecho Laboral, así que bueno, conoce del paño y bueno, es miembro de la agrupación, así que bueno, no mucho más, agradecerle a la gente de Nova Docta porque nos da este espacio para que salgan las charlas siempre de la mejor manera. Yo, en mi caso vengo haciendo la de familia y la verdad que de 10 la atención, cómo están con nosotros para que salga todo bien. A Pal, que siempre está atrás coordinando para que bueno, estas jornadas salgan de la mejor manera y le mete un montón de cosas a la asociación para hacerla cada día mejor, más grande, más conocida. Así que bueno, no mucho más de mi parte. Vamos a pedirles que lo posible los micrófonos traten de estar silenciados, cualquier pregunta que quieran hacer se puede hacer por el chat, pueden desactivar y hacer, bueno, entre todos, la idea es pasar una buena jornada esta tarde. Cuando usted quiera, doctor García. Bueno, gracias. Muchas gracias al doctor Pereira por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esta es la segunda jornada ya de lo que es el bloque de sistema de justicia de estas jornadas nacionales que comenzamos con la asociación, con Abogados Unidos. En la pasada jornada tuvimos la oportunidad de tener al doctor Frega. No sé si tuvieron la oportunidad de los que están acá de ser asistentes en esa jornada, pero bueno, el doctor Frega es presidente del Colegio de Abogados de Morón y, y la verdad que fue bastante enriquecedor contar con su experiencia, que nos diga qué le pareció este último tiempo el ejercicio de la profesión en lo que fue la pandemia, no solo por la experiencia que tiene él como abogado, sino también por la responsabilidad de presidir un ámbito colegiado como es el Colegio de Abogados de Morón, en el que muchas veces hay que resolver cosas del día a día de la profesión, y más aún en pandemia. Bueno, nos contó un poco de qué manera se desarrolló la profesión, cuáles fueron los nuevos desafíos, como por ejemplo el teletrabajo o trabajar a distancia, cómo fue el cambio de paradigma de trabajar yendo a los tribunales en una jornada totalmente presencial, a de repente estar dentro de un sistema en el cual predominaba el sistema informático, la herramienta informática, que sin duda fue un nuevo que todos nos tuvimos que adaptar de alguna manera, de un lado y del otro lado del mostrador, o sea, los que trabajaban en el ámbito privado como los que ejercíamos la función pública, y es un desafío que todavía venimos llevando a cabo, vamos a seguir admitiendo a la gente que ingresa, sobre el cual seguimos trabajando, sobre el cual trabaja Abogados Unidos,
porque justamente nos enriquecemos con el intercambio que tenemos con los distintos profesionales que se vienen integrando a la asociación, y también porque si hay algo que nos caracteriza es por tener esta idea de que este espíritu de que el sistema de justicia no es algo que nada más hacemos los que estamos adentro de la justicia, los que llevamos la función judicial, que es algo de lo que vamos a hablar en la jornada de hoy, sino que el sistema de justicia es algo mucho más complejo, es algo que integramos tanto los que formamos parte de la administración de justicia y que estamos trabajando en tribunales, ya sea en juzgados, en fiscalías, en defensorías, en primera instancia, en segunda instancia, sino también aquellos que son abogados de pie, que forman parte del sistema y que día a día son quienes requieren al sistema. Así que eso me parece que es algo muy importante y que sin dudas hay que resaltarlo. Pero bueno, yo en el día de hoy venía a hablarles justamente de temas como sistema de justicia, como la función judicial, sobre de qué manera está compuesto el estamento judicial, de qué manera se accede a la función judicial, cuáles fueron los cambios que hubo en los últimos años, cuáles son los desafíos en los nuevos sistemas que hay, qué dice el derecho comparado, cuál es nuestra historia, cuáles son los cambios pendientes que tiene a cargo el estamento judicial y que es necesario cambiar para tener un mejor sistema de justicia y un mejor acceso a justicia, ¿no? Así que yo les vengo a hablar desde esa órbita. Yo trabajo en justicia, en el órgano judicial, trabajo para la justicia de trabajo de la capital federal, en primera instancia. Soy abogado laboralista, especialista en derecho laboral, trabajo en un juzgado del trabajo, y hace mucho tiempo que vengo estudiando lo que es la administración de justicia. Así que, bueno, primero para empezar a abordar el tema que nos convoca, que es el primer tema, que es qué es la función judicial, que es algo que muchos se preguntan y que fue abordado de manera múltiple, de distintas órbitas y distintos aspectos. Lo que podemos decir en primer lugar de la función judicial para acercarnos a la problemática es diferenciar la función judicial de lo que muchos llaman servicio de justicia o servicio judicial. Y esta es una primera aclaración porque de acuerdo a lo que nuestro ordenamiento jurídico asigna como concepto a servicio, tenemos que tener en cuenta que servicio se refiere, cuando habla de servicio público, a otro tipo de servicios, servicios como los que nosotros conocemos como servicios de luz, servicios de agua, a otro tipo de cosas, y nosotros, no por tratar de abordar el tema desde un término purista, de un lugar purista, la función judicial es algo que tiene que ver con otra cosa. Si bien nosotros somos servidores públicos porque servimos a las personas que acuden al órgano jurisdiccional por la vulneración de algún derecho conculcado, no somos un servicio, lo que hacemos es responder por una función judicial, que es una función que nos asigna la Constitución, y respondemos por una potestad que nos asigna la jurisdicción, que es ejercer la jurisdicción. Ese es el rol que tiene en primer lugar los jueces según ordena la Constitución, y bueno, después por extensión lo tienen también los fiscales y los defensores, según reza el artículo 120 de la Constitución, viendo la justicia, ¿no?, desde una óptica un poco más amplia. Pero bueno, como aproximación podemos hablar de eso, o sea, función judicial es quienes ejercemos la jurisdicción y quienes formamos parte de la administración de justicia, como servidores públicos y con la convicción de que, y hablo, en esto me pongo un poco la camiseta y capaz acá Pablo que está presente me va a entender también, con la convicción de que ejercemos un servicio hacia la sociedad como servidores, no como otra cosa. A ver, la función judicial, la primera vez que aparece dentro de nuestro ordenamiento, para hablar un poco de antecedentes, es en el año 1811, a partir del reglamento. Es la primera vez que se habla dentro de la función judicial como y dentro de la organización de gobierno.
Después es hasta el año 1813 cuando se habla recién de lo que es la administración de justicia y del Poder Judicial. Para esto tengamos en cuenta que no es una cuestión como primigenia o de origen de lo que es el derecho argentino, de la manera que están establecidas los órganos jurisdiccionales y el organigrama político. Se dio a partir de las experiencias históricas que tenemos, pero nuestra principal fuente fue el ordenamiento norteamericano para esto. Y fue recién en la Constitución de 1853 donde empezamos a tener una estructura un poco más consolidada de qué era la administración de justicia, qué era el Poder Judicial a partir de la Constitución de Alberdi. Pero bueno, eso también respondió a que hubo una reestructuración a partir de las guerras de la independencia, después de las guerras de la independencia y después de las guerras civiles, de ordenamiento del territorio, de ordenamiento político, hubo toda una reestructuración de lo que fue la nación y su régimen político, que dieron cauce a que haya una constitución y que se empiece a hablar justamente de función judicial y de sistema de justicia y de poder judicial como uno de los poderes como sí. Eso para hablar de los antecedentes. Ahora, cuando hablamos de función judicial, que es un tema que está intrínsecamente vinculado con lo que es el sistema de justicia y de qué manera está estructurado un sistema de justicia, para eso tenemos que hablar de modelos de burocracia. La burocracia, bien entendida, burocracia como sistema de gobierno, que es el sistema de gobierno que tienen todas las democracias occidentales, republicanas, que es el sistema de gobierno que adopta nuestro país a partir de la Constitución. Y las burocracias estatales y por ende el Poder Judicial que adquiere esa estructura se fueron desarrollando a partir de los diversos procesos históricos que se fueron dando en los siglos desde Europa, extrapolado hacia lo que fue la realidad de Argentina. Y fue recién cuando hablamos de función judicial y de cuestiones de estamento de la justicia y de ingreso, fue recién en nuestro país la primera vez que se habla de ingreso a la justicia como condición de formación de esa burocracia judicial, de ese estamento de sistema, fue en el año 1829 en la provincia de Buenos Aires, que lo estableció Viamonte durante su gobernación. Esa fue la primera vez que se habla de concurso y de ingreso a la justicia. Pero ahora, como les decía, hay distintos modelos de burocracia, distintos modelos de conformación del estamento judicial que tienen que ver con los distintos estadios. Esto se empezó a discutir a partir de los últimos 4 siglos, pero fíjense, veníamos de realidades totalmente distintas y el primer modelo que conocemos es el modelo empírico primitivo, a partir de la Revolución Francesa. Saliendo de la Revolución Francesa y a partir de la primera conformación de los estados modernos, saliendo de esa estructura de monarquías, tenemos el primer modelo de burocracia, que es el modelo empírico primitivo, que es un modelo que por suerte está un poco depurado hoy por hoy, si bien nosotros en nuestro ordenamiento argentino tenemos mucho de eso todavía, y en el modelo empírico de lo que trataba era, bueno, la persona que tiene la potestad y que ejerce la jurisdicción, en este caso, llamémosle juez, es quien va a decidir quién va a formar parte de la jurisdicción. O sea, esa persona va a ser quien tenga a cargo la potestad de hacer nombramientos y llevado a nuestra realidad actual a ver quién conforma su unidad, quién conforma su juzgado, quién conforma su fiscalía, quién conforma su dependencia. Es un modelo arbitrario que no responde a ningún tipo de pautas para que esas personas que quieren formar parte de la justicia tengan la oportunidad de formar parte del estamento,
pero que bueno, en su momento era el modelo que estaba vigente, que había en vigor, porque era una sociedad totalmente distinta en la cual el ejercicio de la potestad jurisdiccional, la administración de justicia, estaba en cabeza de quienes eran las élites dominantes. Entonces no había un criterio técnico o un criterio de idoneidad para formar parte de esos lugares, sino que lo que se hacía meramente era elegir a las personas que formaban parte de su oficina. El juez decía, bueno, vos me caes bien, vos sos amigo de un amigo, vos sos el amigo de mis hijos, y de esa manera se iba formando los juzgados, las fiscalías, las distintas dependencias. No sé si esto les hace acordar a algo, pero bueno, es un poco de la manera en que todavía sigue funcionando gran parte de la justicia en nuestro país. Después de este modelo de conformación, de organización estatal y por ende de organización de la justicia, tenemos el modelo que muchos llaman modelo técnico-burocrático, que es el modelo que viene a partir de la Ilustración, viene posteriormente a la Revolución Francesa, y que viene con esta nueva oleada de derechos en la cual se considera al ser humano eh, y a la sociedad, en la que vivimos todos en una sociedad en la cual somos todos pares y somos todos iguales ante la ley, y por tanto tenemos que tener un órgano que sea burocrático pero al mismo tiempo técnico. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener acceso a formar parte de los escalafones de la justicia. Bueno, este es el nuevo paradigma, que es bien distinto al otro, al anterior que lo precede, por cuanto, bueno, acá surge la idea de la idoneidad, que a muchos les sonará y les resonará en la cabeza, porque es el modelo que en algún punto afirma nuestra Constitución. Nuestra Constitución, desde la Constitución de 1853 de Alberdi, enarbola este principio como principio rector. La Constitución dice, todos los habitantes de esta nación son iguales ante la ley y no habrá otra condición para el acceso a los cargos públicos que la idoneidad. Bueno, estamos hablando claramente del modelo técnico burocrático. Entonces, a partir de este modelo, que les comento, es que dentro de la justicia se empieza a plantear un modelo de carrera judicial. Un modelo dentro del cual los que forman parte de la justicia hacen una carrera especializada, se especializa y se profesionaliza lo que es el ámbito de la justicia. Ahí vamos a admitir a Julián. Muy bien. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, es un modelo que pasa de un lugar arbitrario en el cual el que ejerce la potestad, quien está a cargo y en cabeza de la potestad, que puede ser el juez, fiscal o defensor, como dijimos, tiene total discrecionalidad para formar para formar su unidad o su dependencia, a un modelo en el cual ya tenemos un concurso, ya tenemos una carrera judicial, ya tenemos una normativa específica que determina cómo va a ser la integración de un estamento, y a partir del cual cambia todo el espíritu del ordenamiento. Y después tenemos un tercer estadio que sucede a lo que es este modelo técnico burocrático, que es el modelo de las democracias contemporáneas. Este es un modelo que surge a partir de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene como países, como naciones que empiezan a implementarlo, bueno, los primeros, los países que salieron victoriosos de la guerra empezaron a plantear este nuevo escenario. Francia, Alemania, Inglaterra, Norteamérica empezaron a plantear la necesidad de reabrir un poco y hacer un poco más amplio este modelo técnico, e incluso ir por afuera de lo que es la conformación de una carrera judicial. ¿Qué quiere decir esto? No solo las personas que forman parte de la carrera judicial o que forman parte y están adentro de la justicia van a ser los que estén posibilitados de cubrir cargos dentro de la justicia, sino que lo que se va a hacer
es hacer concursos públicos a los cuales tengan derechos de participar tanto los que están adentro de la justicia como los que están afuera, por ejemplo. Algo que no es exclusivo de los trabajadores de la justicia, sino que también pueden acceder, por ejemplo, trabajadores de a pie, trabajadores de la profesión, trabajadores que ejercen la profesión liberalmente. Este es un sistema que se encuentra en muy pocos países, en algunas democracias europeas existe, pero lo que tiende a pasar hoy por hoy como regla general es que sigue habiendo este rango de profesionalización de la técnica jurídica y de la carrera judicial, del empleado judicial como tal. Y es así que en el derecho comparado tenemos este tipo de experiencias. Pero bueno, es mejor hablar primero de lo que es la experiencia argentina. La experiencia argentina es, como les había dicho, primero este modelo de estructura burocrática primitiva, empírica, en la cual es quien tiene cabeza la potestad, la discrecionalidad para nombrar. Y es a partir de aquí que se formaron muchas de las experiencias y las realidades que nosotros conocemos bien, como bajo eufemismos como la familia judicial, el nepotismo y el amiguismo y todo ese tipo de, de eufemismos que no hacen más que tratar de maquillar o decir con otras palabras quizás un poco más elegantes lo que es la falta de oportunidades en condiciones de igualdad para todos los que quieren aspirar a formar parte de la justicia. Este es el modelo reinante, pero que tiene sus excepciones. Tiene sus excepciones a partir de las distintas realidades que se han llevado a cabo en las distintas cámaras o en los distintos sectores de la justicia. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es la capital federal, tenemos la experiencia dentro de lo que es la justicia federal, los juzgados federales de la seguridad social, que tienen un ingreso por idoneidad donde se realiza un examen de mérito, se hacen las oficinas del Poder Judicial y todos tienen la oportunidad de ingresar. En el fuero, después también en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el fuero del trabajo. En el fuero del trabajo, ya desde la década del 80, que tienen un sistema de ingreso que contempla la idoneidad, se realiza un examen también en las instalaciones de la Cámara del Trabajo, y esa es la única manera en la que se puede ingresar a la justicia laboral. Después tenemos el Ministerio Público de la Defensa, que es presidido hoy por hoy por la defensora Estela Maris Martínez, la defensora de la Nación, que tiene un sistema que bien fue precursor de todo lo que más adelante se conocería como ingreso democrático a la justicia, porque fue el primer lugar donde se adoptó, porque fue el lugar donde se gestó de alguna manera todo este andamiaje de derechos que tiene que ver con la transparencia, con la publicidad, que después, posteriormente, después de muchos años, fue hecho legislación nacional. Que bueno, de eso hablaremos dentro de poco. Y bueno, como les decía, en este proceso de este intercambio, a partir del cual el sistema argentino se nutre de muchos modelos, el modelo técnico y un modelo que tiene que ver más con la discrecionalidad, hay diversos institutos que se han presentado dentro de lo que es el órgano jurisdiccional, dentro de lo que es el Poder Judicial, en pos de tecnificar esta tarea. Y así fue que se creó la Escuela Judicial Argentina, bajo la órbita del Consejo de la Magistratura, y distintas escuelas judiciales en los distintos ordenamientos, en las distintas provincias, que tienen que ver con también extrapolar un poco lo que era la experiencia europea o la experiencia de otros países.
En Francia, la manera que se tiene para hablar un poco de derecho comparado, la manera que se tiene de acceder a la jurisdicción es a partir de una primera experiencia. Ya de por sí hay otra concepción de lo que es el estudio del derecho. Las carreras acá, en promedio, la carrera de derecho para ser abogado, tardan entre 5 y 7 años, no sé. Díganme si no, si estoy equivocado, pero más o menos es un promedio de lo que se tarda en recibirse de abogado. En Francia y en Alemania, por ejemplo, la carrera de Derecho dura 3 años, nada más. Dura 3 años. Una vez que se reciben de abogados, pueden realizar exámenes de ingreso a la justicia para postularse. Entonces ahí tienen una primera experiencia. Si son aceptados como becarios con becas pagas adentro del Poder Judicial, pueden realizar otro nuevo examen y ahí empiezan a formar parte de lo que es el Poder Judicial, con un empleo dentro de lo que es el órgano. Después tenemos otro tipo de experiencias, como es la experiencia de Brasil, que tiene una experiencia que fue pionera acá en la región, que tiene concursos públicos, que tiene una carrera judicial, que tiene un complejo sistema de ascensos por mérito que está consagrado constitucionalmente. Después tenemos la experiencia de Uruguay. Uruguay también tiene un sistema público de ingreso a la justicia, pero que tiene que ser refrendado por la Suprema Corte de Justicia, no así como lo es en nuestro país, que en nuestro país tienen la potestad cada una de las cámaras de reglamentar su ingreso. Bolivia, por ejemplo, no tiene un escalafón jerarquizado, y ahí fíjense qué distinto que es, qué distinta que se hace la institución, porque no se especializa, no se profesionaliza quien está dentro de la justicia, sino que lo que se hace es dejarlo al libre albedrío, y en la práctica se da que los que forman parte del Poder Judicial son abogados o estudiantes de los primeros años y después dejan el sistema de justicia y se van a realizar la profesión de manera liberal. Entonces pasa a ser como una cuestión de oficina administrativa y no mucho más. No es no hay un nivel técnico como el que hay en este país. Y bueno, de estas experiencias, que haciendo historia y a lo que viene, lo que tenemos más cerca, como los últimos avances que hubo, fue en el 2013 con el paquete de leyes conocido como democratización de la justicia, que tuvimos la ley, la 18, ya les digo, la 26861, es la ley de ingreso democrático, que tuvo lugar en el 2013, después de mucho tiempo de arbitrariedades, y que tuvo como primer antecedente quizás la eliminación de los meritorios, que eso fue en el año 2009. En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que se da finalización a la figura de los meritorios en la justicia, que era algo que se venía dando hace mucho tiempo. No sé si conocen, entre los que están acá, que era un meritorio, o se han tenido la oportunidad de trabajar la justicia bajo esa figura, o conocen a alguien, ¿Qué fue pero... meritorio, Ari? Ah, muy bien, bueno, Sí, vos lo sabrás mejor que nadie, ¿cómo era? sí, bueno, uno empieza, por lo menos bueno, en la justicia provincial, y calculo que en la nacional será o habrá sido parecido, porque son figuras que nunca terminan de desaparecer. Y bueno, nada, uno ya sea que entras, digamos, por algún convenio con la universidad, como un sistema de pasantías, y después que pasa el plazo, continuás, digamos, trabajando ad honorem, a veces los mismos empleados, funcionarios y el juez
hacen como una especie de vaquita, de pozo, y te dan para cubrir los viáticos, pero no percibir ningún tipo de ingreso. Prestás tareas, justamente por lo general de mesa de entradas, o en las que te asignen, pero bueno, lo más normal es que no teniendo un cargo asignado, hagas lo menos, que es lo que es toda la cuestión administrativa de la mesa de entradas, y bueno, después uno se va ganando un lugar por méritos, que los méritos incluyen desde llegar a horario, abrir la mesa de entradas, atender a los abogados, ser resolutivo, encontrar los expedientes que antes eran en papel y se perdían, ahora siendo digitales esa cuestión no se da, dando soluciones, evacuando una consulta, bueno, quedándose después de horas, haciendo más de incluso de lo que son lo que es la jornada laboral, y bueno, si muchas veces puede pasar que aún uno dando todas esas respuestas, si no hay vacantes, por más aprecio que te tengan, no se dé y nunca ocupes un cargo, pero bueno, lo cierto es que después cuando se generan los movimientos, uno, por lo menos en mi experiencia, para mí es más fácil ingresar a la justicia estando de adentro, como meritorio, que lo más atípico sería de afuera dando un examen y que ya directamente entra con el cargo, porque bueno, mínimamente el juez, si tiene un sistema un poco como decía Ariel, discrecional, bueno, elige su gente de confianza. Y bueno, si uno ya le viene prestando tareas ad honorem y manejando ciertas cuestiones con la impronta bueno, quiere que uno le imprima al trabajo, por lo general, si no pasa nada raro y no entra alguien en ese círculo de amistad o de confianza, se trata de valorar al que está trabajando gratuito, que a veces hay gente que lo ha hecho por años. Yo en mi caso fueron 6 meses, por suerte al mes y medio me elevó la propuesta, así que bueno, era esperar a que se diera el cargo, y bueno, y eso me permitió hacer una carrera judicial como bueno, justo cuenta Ariel, para bueno, el día de hoy ejercer la función pública, bueno, con firma y todas las responsabilidades que conlleva la función pública, que bueno, Ariel lo está explicando de manera muy clara y que tiene toda una historia y un andamiaje que no fue siempre así, o los conceptos fueron mutando con el paso del tiempo. Muy bien, Pablo. Bueno, lo que dice Pablo es muy importante porque vivifica de una forma muy clara lo que son estos distintos tipos de modelos que fuimos repasando ahora, que son modelos que coexisten hoy por hoy en la experiencia argentina del sistema de justicia que fue elaborando desde que es Estado-Nación, básicamente. Y son modelos que coexisten y que es el modelo de la Constitución, el modelo que establece la Constitución nacional, y después el modelo de la arbitrariedad. Porque el otro modelo es el modelo arbitrario, el modelo empírico es un modelo vetusto que se utilizaba hace siglos en las democracias europeas, que fue un modelo primigenio recién cuando se estaban estableciendo los estados nacionales, o sea, fíjense de qué estamos hablando. La experiencia de los meritorios era peor aún, porque aún aceptando de que el juez era quien quien tenía la decisión de designar a la persona que iba a trabajar con él, era el mismo juez que definía tener trabajando bajo su planta a una persona de manera gratuita. O sea, fíjense el nivel de descalabro de lo jurídico, porque va en contra de la legislación nacional, de hecho, del trabajo, a eso me refiero. Pero bueno, por suerte, eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo prohibió en el año 2009. Por desgracia, lo digo de la misma manera, es algo que coexiste todavía en la práctica hoy en día. En el ámbito de las justicias locales y en muchas provincias existe. De hecho, en la provincia de Buenos Aires tenemos que decir que también existe y muchas veces hay denuncias sobre existencia de meritorios. Pero bueno, esto para que vean que a veces, como dirían las abuelas, echa la ley, echa la trampa. A veces dista mucho lo que es la realidad jurídica de la realidad empírica de lo que pasa dentro de la organización de la justicia. Por eso, en este tipo de cuestiones, cuando uno habla de por qué hay que luchar por un mejor sistema de justicia y qué implica tener un lugar donde se acceda en igualdad de condiciones, por mérito, por idoneidad, de lo que hablamos es de una pugna constante entre dos modelos, el modelo de la arbitrariedad y el modelo de la idoneidad, que es el que trata la Constitución. Y en este sentido fue que en el año 2013, con este
paquete de leyes que le comentaba, que es el paquete de leyes de la democratización de la justicia, es que se estableció el ingreso democrático. El ingreso democrático justamente lo que sustanciaba eran concursos públicos para formar parte de los escalafones. La justicia está formada por 3 escalafones, básicamente. El agrupamiento técnico-administrativo, el agrupamiento técnico-jurídico y el agrupamiento sobre personal de servicios, que son el personal de obrero o maestranza. Lo que acordaba la ley de ingreso democrático justamente era un sistema de concursos para ingresar a trabajar en la justicia, en el cual se iba a dar total difusión, se iban a realizar exámenes y se iba a dar publicidad de un sistema transparente, y que después, una vez realizados esos exámenes, se iban a sortear entre esos aspirantes que habían quedado y que habían aprobado ese examen en condiciones de idoneidad, y de esa terna, el que tenía en cabeza la dependencia, el juez, defensor o fiscal, iba a poder elegir esa persona para formar parte de su dependencia. Esto afortunadamente pasó en muchos lugares. Hay que decir que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal son lugares en donde se aplica. No sé si conocerán casos ustedes, pero hay muchos casos. Yo conozco mucha gente, tengo incluso muchos amigos que ingresaron a trabajar de esa manera en la justicia. Pero también hay una realidad que en muchos lugares no se aplica. ¿Por qué? Porque la ley, el Congreso Nacional facultó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea ella la que reglamente el ingreso en los distintos lugares, el ingreso en las distintas cámaras. Y bueno, ya esta es una ley del año 2013, recuerden como les dije, ya vamos por el año 2022 y son 9 años y la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no lo reglamentó. Lo que hizo fue poner en cabeza de cada una de las cámaras la reglamentación y bueno, las cámaras ahí están, no se hizo. Así que nada, se han presentado diversas presentaciones, se han realizado diversas charlas, diversos vínculos se han establecido entre organizaciones tratando de que se pueda perdón, se me trabó la cámara. Es un tema que preocupa a todo lo que es el ámbito jurídico, el ámbito del académico, y que hoy por hoy forma parte de la agenda de muchas universidades, muchas organizaciones que forman parte del Poder Judicial, de muchas organizaciones de magistrados, muchas organizaciones de empleados, y que se pone de resalto esta necesidad de vincularse y tratar de propender proyectos para que se puedan discutir este tipo de cuestiones, porque son cuestiones que hacen ni más ni menos que al mejoramiento del servicio de justicia. O sea, ¿qué mejor que tener un sistema de justicia en el cual los que formen parte verdaderamente tengan convicción, tengan compromiso y tengan en cuenta la responsabilidad que conlleva estar en un lugar donde tienen que tratar los derechos de personas en distintas condiciones de vulnerabilidad que acceden al órgano jurisdiccional. Y esto lo digo porque además de cuidar, o sea, no todos los fueros son iguales. Hay distintos estamentos de la justicia, a los cuales la Constitución les resguarda un papel especial, como lo es el Ministerio Público de la Defensa. Entonces, o el Ministerio Público Fiscal, que tiene que velar por el orden público. O el Ministerio Público de la Defensa, como les decía, que tiene que velar por las personas. Entonces, a esas personas, a esos órganos, la Constitución Nacional les otorga una especial prelación,
un especial cuidado, un especial objeto. Entonces por eso es tan importante y tan primordial que las personas que trabajen en esos lugares no solamente sean técnicos, sino que tengan una convicción para formar parte del estamento. Y últimamente, los últimos años, se está viendo un proceso de tecnificación cada vez más importante dentro de la justicia. Y es algo que va a pasar, que está pasando y va a seguir pasando en una mayor escala. ¿Por qué? Porque cambió el trabajo, en lo que tiene que ver con el derecho, a partir de lo que es la pandemia. Es un proceso que se ha ido acelerando. O sea, fíjense la herramienta informática hoy lo que representa dentro del trabajo de cada uno de ustedes y fíjense lo que representaba hace unos años. Hoy casi todo lo que es el trabajo se hace de manera informática, y cada vez se tienen que adaptar más a las nuevas realidades. Y eso también habla de las realidades adentro de la jurisdicción. Cada vez son menos las personas que tienen trabajos administrativos dentro de la justicia, porque desaparecieron trabajos que conocen todos, como lo que es el personal de mesa de entradas, desaparecieron funciones como las del personal obrero y maestranza, que eran quienes eran el longa manu del juez, del fiscal o del defensor, y que llevaban los expedientes de un lado para el otro, o los oficios de un lado para el otro. Eso pasó a otros tiempos. Ahora todo se realiza de manera informática, se mandan mails, se mandan oficios DEOX. Entonces, ese personal se tiene que diversificar y se tiene que resignificar. Entonces, eso hace que haya un proceso más acelerado de tecnificación hoy por hoy. Así que nada, yo la verdad que a veces hablo con muchas personas que forman parte de Abogados Unidos, como con Pablo, con Pablo también lo hemos charlado, y me parece que es muy importante esto de comprometerse también, independientemente de si uno es eh, abogado litigante o si es trabajador de la justicia, comprometerse con estas cuestiones como son el ingreso democrático, porque no hacen más que eh, aportar a la discusión sobre el sistema de justicia que queremos, de que formamos parte hoy y el que queremos formar en el futuro. Y cuál es el acceso a la justicia que tienen las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en la sociedad. Así que, nada, cierro con esto. Era como una invitación también a reflexionar y que cada uno también trate de hacer su aporte en la medida que quiera, en la medida que pueda. Saben que Abogados Unidos es una agrupación federal que es plural e invita a participar a todos los que las conforman. Así que nada, son más que bienvenidos a participar sobre estas cuestiones que nosotros trabajamos dentro de lo que es el Departamento de Sistema de Justicia que yo presido y en el cual participamos con el doctor Pereira, con el doctor Grau, que lo vamos a tener ahora en un ratito en el otro panel. Así que bienvenido sea el intercambio y- y están más que invitados a participar sobre estas temáticas y muchas otras. Eh, Así que nada, con eso quería cerrar. Si tienen preguntas o algún comentario para hacer, Julián dice, entre las 18 espero estar en tiempo. Sí, Le estás iba a a contestar tiempo. por el chat, pero si le contestás vos, Ariel. Bueno, que ya continuamos un poco con la charla del doctor Grau, con la tercera jornada de Sistema de Justicia. Sí, sí, sí. En un ratito comenzamos. Lo que yo quería hacer era un parate también como para que cada uno vaya, no sé, vaya a buscar un café, vaya a buscar agua, o lo que guste. Estamos en el horario de la merienda, así no se hace la jornada tan de corrido y así le damos al doctor Grau también la posibilidad de que se reintegre a la sala. Así que nada, si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. Pueden hacer las preguntas, desactivar el micrófono y directamente o por el chat, cualquier cuestión que haya surgido o cualquier duda respecto a lo que es el funcionamiento bueno, del sistema de justicia, de la función
de la función o administración de la justicia, que, como la verdad el doctor lo ha explicado de la mejor manera, ha ido mutando con el paso del tiempo, y la verdad que bueno, es una persona comprometida en que esto cambie y no siga siendo tan arbitrario, tan discrecional la forma de selección de ingresos a la justicia, tengamos una justicia mejor, más calificada, con mejores recursos, con más posibilidades para todos, y bueno, y que, como bien dice él, que el Estado que tiene que garantizar todas esas cuestiones de transparencia, acceso a la justicia, no sea el garante de otras como el trabajo no registrado, cuando el mismo Estado es quien debe velar porque esas cosas no ocurren, y bueno, sabemos que estando en el seno de la justicia, bueno, en todos los niveles nacional, provincial, federal, bueno, estas cosas pasan y a veces, bueno, también lo cierto es como la única alternativa o la única puerta por la cual en un sistema que quedó, digamos, en algún punto, un sistema que quedó muy piramidal y muy estructurado, ingresar y bueno, ganarse un lugar para después poder acceder a esa carrera. Pero bueno, el primer paso muchas veces es duro y muchos que aspiran a hacerlo no tienen ni siquiera la posibilidad, y ahí es donde me parece que es lo grave o lo que deberíamos reflexionar, porque bueno, las posibilidades las debemos tener todos, después estar calificado o no para el cargo es otra cuestión, pero si no está bueno que por familia, por lazo de amistad, por conocidos, como fue en otras épocas, se siga manteniendo eso, sino que bueno, el sistema sea transparente y nos permita que quien realmente está comprometido y cuenta con las cualidades, poder tener la posibilidad de ingresar en la justicia. Bueno, después también la carrera depende de uno bueno, seguirse preparando, seguirse perfeccionando. No es obligatorio, si bien bueno, ya cuando entramos después en lo que es la escala de funcionario, la mayoría de los cargos se requiere el título de abogado, pero bueno, bueno, el sistema de concursos, sobre todo en Nación, sé que se piden determinados sistemas de puntajes para seguirse por especializaciones, maestrías, posgrados, y eso, nada, si bien son ítems que, bueno, a completar también es por uno entiendo yo que en determinados lugares de la jerarquía piramidal del Poder Judicial requiere preparación, formación, seguir participando de charlas, de continuar con los estudios, con los altos estudios de nivel de posgrado, porque bueno, demandan una solvencia, y bueno, y ni hablar para acceder a la magistratura, que bueno, después tiene que ser conocedor íntegro, juez, fiscal, defensor, asesor íntegro del derecho a la hora de resolver, más allá de obviamente aplicar la lógica, el sentido común y subsumir la norma al caso concreto, que es el trabajo que hace el juez, bueno, ya eso de introducción al derecho, que como inicio de materia de la carrera, pero bueno, algo que parece tan sencillo no es tan fácil en la práctica, o una misma cuestión dispara para varias aristas. Y bueno, Sí, sí, sí. No puedo estar más de acuerdo con el doctor Pereira acá, pero bueno, quería aprovechar lo- lo que refería justamente para, para también hacer hincapié en esto, que nosotros estamos hablando de lo que es la integración del Poder Judicial y lo que son los sistemas de ingreso a la justicia, y a veces nos olvidamos de que ese tipo de modelos, el modelo discrecional, arbitrario, que existe y subsiste bajo los eufemismos como la familia judicial, que tienen que ver con la discrecionalidad, con el favoritismo, el amiguismo, subsisten cuando uno está trabajando dentro de la justicia, porque no es algo que se erradica, sino que es algo que nos encontramos después en la función, cuando queremos ascender, cuando queremos concursar para un concurso que está más arriba de nuestras funciones, cuando queremos aspirar a algún cargo de preponderancia, es algo que tenemos siempre ahí porque luchamos siempre contra los mismos fantasmas, así que mejor trabajar por tener un mejor sistema de justicia y erradicar ese tipo de prácticas y que no se reproduzcan, así tenemos a los más aptos, a los que tienen más convicción y más compromiso en la función. Y para eso también me parece tan importante tratar de vincular las organizaciones que están interesadas en mejorar el sistema de justicia y trabajan con este tipo de espíritu. Y bueno, a propósito, tiro un chivo el martes de la semana que viene, el martes próximo.
A las 17:30 en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se va a firmar un acta de compromiso entre el decano, el doctor Alberto Bueres, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que es la organización gremial que representa a quienes trabajamos en la justicia, en cabeza de su secretario general, el señor Julio Piumato, para trabajar sobre temáticas que tengan que ver con el ingreso democrático a la justicia. Es un acercamiento, es una oportunidad para vincularse, trabajar, discutir sobre esto y también ofrecer soluciones desde el lugar de responsabilidad que tienen ambas organizaciones, y empezar a llevar la discusión para quienes tienen la potestad de cambiar este tipo de cosas, que no son ni más ni menos que eh, quienes llevan la responsabilidad de ejercer la función y quienes presiden órganos tales como la Corte Suprema, o quienes tienen en cabeza la presidencia de las distintas cámaras. Así que nada, no quería dejarlo sin, sin el chivo para el próximo martes a las 17:30 en el Salón Rojo. Los que quieran ir están más que invitados. Después me preguntan a mí o le preguntan al doctor Pereira o a Pal. ¿Sí? Así que bueno, nada, yo diría dejarlo acá, así eh, damos un tiempito como para que vayan a buscar algo y continuamos con el panel del doctor Grau. No sé qué les parece. Sí, más cerca de las 19 horas va a estar ingresando, ¿no? El doctor para conectarse y exponer Claro, sobre el tema. sí, Saben hacer como dejar los micrófonos, las cámaras silenciados si quieren. sí, ¿les parece? Silenciamos micrófono y cámara a partir de ahora. Y bueno, volvemos a eso de las 19. Yo voy a estar moderando el panel en el que va a participar el doctor Grau. Al doctor Pereira lo liberamos a partir de ahora y le decimos gracias siempre por ponerse siempre a la cabeza a la Asociación de Abogados Unidos y por ayudar en todo. Bueno, gracias, doctor, un placer y bueno, muchas gracias por los contenidos, por la charla. La verdad que impecable, muy clara. Hemos aprendido todos un poquito más del sistema de justicia, lo que se habla mucho, pero bueno, después tiene toda una historia y un cuerpo que bueno, hoy lo ha expuesto de manera muy clara. Así que bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Nos vemos en un ratito. Abrazo para todos, igualmente. Bueno, buenas tardes. Acá estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Continuamos con el segundo bloque de, de estas charlas de la Comisión de Sistema de Justicia, de Administración de Justicia. Está con nosotros el doctor César Antonio Grau. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, habíamos comenzado en la primera parte de la jornada a hablar sobre cuestiones como la función judicial, el órgano judicial, eh, el ingreso a la función pública, los distintos sistemas, los modelos que coexisten hoy, que están en vigor, y los modelos y los distintos sistemas de la Constitución del Estado argentino, las distintas implicancias que tuvo también las experiencias en la conformación de los estados nacionales europeos, el derecho comparado y demás. Y bueno, ahora estamos hoy con el doctor César Antonio Grau, que es profesor superior universitario, es un especialista en el tema de la justicia constitucional, en el estudio del sistema de justicia, fue candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación, es vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y nos va a estar ilustrando un poco sobre de qué manera se realiza la selección de los jueces, de qué manera se los sanciona, se los juzga también, de qué manera está conformado el Consejo de la Magistratura, qué es el Consejo de la Magistratura, entre otros temas. La verdad que para nosotros desde Abogados Unidos es un honor, y para mí, lo hablo a título personal, es un gustazo
muy grande compartir un panel y una jornada con el doctor César Grau. Así que le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ariel, por tu presentación. Bueno, un saludo a todos y todas las que están conectadas en este Zoom, un viernes a la tarde. Así que vamos a tratar de ser breves, didácticos, con lo que ahora está en boga, ¿no? Lo que se llama el lenguaje claro. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo rápido, cómo es el sistema de selección de jueces y juezas en el mundo, para después entrar en cómo es el sistema en Argentina a nivel federal y en Argentina también a nivel de las provincias argentinas. Ustedes saben que en Argentina hay un Consejo de la Magistratura que se crea con la reforma constitucional de 1994. A partir de 1998 empieza a funcionar con la primera ley, la 24.937, y su correctiva 24.939, y ha tenido sucesivas modificaciones. La última, vía sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha puesto una fecha tope el próximo 16 de abril para que se sancione un nuevo régimen al respecto. En las provincias argentinas, en las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un sistema de selección de jueces en 20 de esas 24 por Consejo de la Magistratura, consagrado en las mismas constituciones provinciales, en 20 de 24 de 23 provincias más Cava, ¿no? Que la podríamos considerar como una especie de estatus ciudad autónoma / provincia. Las únicas que no tienen un sistema de consejo de la magistratura consagrado por ley, pero que sí tienen consejo, es Córdoba, que lo tiene creado por ley, Santa Fe, que lo tiene creado simplemente por decreto del gobernador, y hay 2 provincias que no tienen consejo, ¿no? Ni tampoco regulación vía ley. Catamarca, que ha derogado su consejo de la magistratura y ha vuelto al viejo sistema, ¿no? Como era el de Argentina en la Constitución de 1853, propuesta del gobernador en este caso y acuerdo de la legislatura, y la provincia de Jujuy, que tampoco tiene un sistema de consejo de la magistratura. Pero este tema de consejo de la magistratura no es generalizado en el mundo. En el mundo hay sistemas, como lo dice la filmina, ¿no? de la presentación de la charla, ¿no? Cuando se le dio difusión al módulo que vamos a tratar hoy. Hay sistemas directos e indirectos, ¿sí? El sistema de consejo de la magistratura sería un sistema indirecto, ¿sí? Porque no hay una elección por parte del pueblo, que es en definitiva el que termina eligiendo, de forma directa o indirecta. Entonces, ¿qué serían los sistemas directos de elección de jueces y juezas? Bueno, vamos a tratar de responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Quién elige? Esto es parte de eso. ¿A quién se elige? Si se elige solamente a personas que vengan de adentro del Poder Judicial, que ya estén en la estructura del Poder Judicial, o si se elige a personas, abogados y abogadas que estén por fuera de la estructura del Poder Judicial. Entonces ahí vamos a encontrar sistemas abiertos, donde un abogado o una abogada de la profesión puede ingresar a la magistratura, o sistemas cerrados donde esta posibilidad está totalmente vedada, ¿sí? Que solamente está reservada a los que están ya dentro de la estructura del Poder Judicial. Y por último, ¿cómo se elige? Ahí acá tenemos 2 grandes sistemas, el discrecional, que es el famoso dedo, y el sistema reglado, como se estudia en el derecho administrativo. Ahora bien, este sistema reglado a la vez admite varias categorías, que podría ser por carrera judicial, por escuela judicial o por concurso público, que es el sistema argentino adoptado por norma constitucional, el artículo 114 de la Constitución. Pero vamos a ver también algunas particularidades, si les parece, de este tipo de concursos. Entonces yo les decía que respecto a la primera pregunta hay 2 formas. Una forma directa, que sería la forma de elección popular directamente, ¿no?
Que el pueblo elige a sus representantes, así como elige a los diputados, así como el pueblo de las provincias elige a sus senadores, se elige el presidente en forma directa en Argentina, en muchos, o por lo menos varios países del mundo y en varios estados, se elige en forma directa a los jueces. Por ejemplo, la elección popular directa a la vez admite dos variantes, una elección partidaria y una elección no partidaria. A ver, la partidaria sería, por ejemplo, en el estado de Texas, donde directamente un candidato se propone a través de un partido político, el demócrata, el republicano, y se presenta para el cargo de juez de primera instancia, juez de cámara, incluso juez de Corte Suprema. Texas tiene 9 jueces de Corte Suprema y tienen 6 años de duración este cargo, ¿no? esta designación popular. Hay estados donde las elecciones son no partidarias, es decir, van con boleta única, sin patrocinio directo de los partidos políticos. Varios estados norteamericanos, en el estado vecino de Bolivia, el estado plurinacional de Bolivia, existe una elección popular no partidaria, incluso para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la nación boliviana. Hay algunas dificultades con este tema de la elección popular, entre ellas el vinculado con los fondos de campaña. Muchas veces podemos encontrar casos donde determinados intereses o lobby pueden financiar la campaña partidaria o no partidaria de determinado juez y esto inclina la balanza. En este caso tengo para recomendarles un libro de un autor de bestseller, ¿no? Que se llama John Grisham, que es abogado y realmente es muy, muy interesante. Este es el libro, John Grisham. La apelación. En este libro cuenta, respecto al estado de Mississippi, donde hay elección popular de jueces, empieza contando la sentencia. Sale una sentencia condenando a una empresa poderosa, una empresa multinacional, petroquímica, por daño ambiental que había traído cáncer y determinadas patologías a una pequeña población de ese estado norteamericano, y una condena muy importante por daños punitivos. Esta es la sentencia de primera instancia, comienza así. Ahora bien, apela la empresa multinacional muy importante, con cientos y cientos de millones de dólares de patrimonio, y cae en la cuenta de que la Cámara de Apelaciones, a donde va a caer la causa, tiene que renovar sus cargos. El cargo principal tiene que ser renovado por elección popular. Así que comienza ahí toda una campaña y comienza a desmenuzar cómo es el sistema de lobbies de las consultoras, de las empresas vinculadas a este tema electoral, buscando un candidato que se adapte a un perfil afín a esta empresa, y cómo van invirtiendo fondos cuantiosos en una campaña electoral contra la jueza que ya estaba en el cargo y que iba por su reelección. Bueno, no les voy a hacer el spoiler de cómo sigue la novela, que es muy bien fundada, muy bien, digamos, respaldada en todo lo que es la normativa y el sistema norteamericano. Pero muestra esencialmente cómo se da este tipo de problemas en las elecciones populares. Entonces, este tema de la elección popular se basa, por ejemplo, un antiguo presidente del siglo XIX de Estados Unidos, Andrew Jackson, decía que si todos los hombres eran iguales ante Dios y ante la ley, los abogados también estaban todos igualmente capacitados para la magistratura y por ello eran elegibles potencialmente por el electorado. Esto también tiene antecedente en la primera constitución norteamericana, es la del estado de Connecticut, antes de la de Filadelfia, antes de la constitución federal de 1786. Connecticut, 1640,
en 1636/40 se da la primera constitución con Hooker, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y tenía también esta tesis. Tengamos presente que los padres fundadores, descendientes del Mayflower y otro tipo de embarcaciones, eran cuáqueros que se habían ido de Inglaterra, ¿sí? Inglaterra, como bien ustedes saben, es un estado teocrático. Sigue siendo teocrático hasta el día de hoy, puesto que, bueno, el rey, o en este caso la reina de Inglaterra, conserva todos los poderes, conserva el poder temporal sobre todo el gobierno, sobre los tres poderes del Estado en Inglaterra. En Inglaterra todos los poderes dependen de la figura de la reina, puesto que si, por ejemplo, decidiera retirarle su voto de confianza a un juez de la Corte Suprema, este está obligado moralmente a renunciar. Y esto tiene hago acá una pequeña digresión, su basamento en que para ser juez de la Corte Suprema en Inglaterra hay que, no solo hay que ser abogado, sino que hay que tener, antiguamente, hasta el año 2005, era la Cámara de los Lores, la propia Corte Suprema, es decir, que había que tener un título de nobleza. Y actualmente, a partir de ese año, donde ya se crea la Corte Suprema, actualmente son 11 miembros, si no tiene título de nobleza, se le otorga el título de Sir o de caballero, y en ese caso tiene un juramento de sangre y de lealtad de dar su vida por la reina. Por eso tiene un deber de renunciar si el monarca le retirara la confianza. Solamente aconteció una vez o dos veces en toda la historia, ¿no?, de los últimos 800 años. Estamos hablando desde Juan sin Tierra, 1215, hasta la actualidad. Pero eso no quita que exista ese tipo de poder. Y también decía que era teocracia porque, bueno, todo el poder espiritual a partir de Enrique VIII, con la fundación de la Iglesia anglicana, la cabeza de la Iglesia anglicana es la reina de Inglaterra, con lo cual conserva todas las coronas, ¿no?, del poder temporal y del poder espiritual. Volviendo al tema todos los exiliados en aquel momento de Inglaterra llegan a las costas americanas y vienen con toda esta tesis, ¿no?, de la igualdad del hombre y que no hay intermediarios entre Dios y los hombres, ¿sí? En Inglaterra tenemos Dios, el rey, y después vienen los hombres. Entonces, delega el poder en el rey y a partir de ahí se sigue subdelegando. La tesis americana es una conexión directa y que, por lo tanto, el principio de la democracia es el que debe imperar. Por eso de los 48, en 40 estados norteamericanos hay elección popular después, en 40. Y en los otros estados que no tienen, hay sistemas como el que está acá en pantalla, el del Distrito de Columbia, que es, digamos, hasta Washington, ¿no?, la capital, y tiene un sistema de méritos, pero también tiene de elección, ¿no?, que tiene que haber una ratificación popular. Y en algunos estados hay lo que se llama un sistema, como por ejemplo en Arizona, un sistema de ratificación. Es decir, se designa un juez o una jueza en el cargo y pasado un periodo de tiempo, la población decide por sí o por no si debe continuar en el cargo. Pero ya tenemos el nombre de la persona que está ocupando el cargo. Este es un sistema muy interesante, el sistema de ratificación. Bueno, acá está lo de Bolivia, que yo les comentaba. En Japón existe este sistema de ratificación. La Corte Suprema de Japón, expresamente en la Constitución del año 1946, por influencia norteamericana, ¿no?, MacArthur queda como una especie de regente de Japón, si bien el emperador Hirohito siguió siendo la figura máxima, pero la administración estaba a cargo de la ocupación americana, y bueno, MacArthur defendía este tipo de sistemas y se incorporó en la Constitución japonesa en 1946, que sigue vigente hasta el día de hoy, que los jueces de la Corte Suprema de Japón deben ser ratificados en la primera elección legislativa siguiente a cuando fuera su designación. Si triunfa el no, se van a su casa, quedan inmediatamente cesados en el cargo.
Si gana el sí, continúan durante 10 años en el cargo y a los 10 años tienen que volver a someterse al escrutinio popular. Esto es Japón. Estamos hablando de una potencia de primer nivel. La Corte Suprema de Japón tiene 15 miembros. Estas cosas las pongo como particularidad, ¿no? Porque la Corte Argentina de 4 es la más chica del mundo. ¿Sí? La Corte más chica del mundo, más pequeña en número, era la de Chipre, pero hasta el año 2013 era de 3 miembros, ahora ya tiene más miembros, tiene 13, y bueno, la Argentina ha quedado como la Corte mínima. Si tuviéramos el número pleno de 5, estaría igualado a Uruguay, y no sé qué otro país del mundo tendría tan poco juez. Incluso la Corte Argentina, la Corte Federal, como dato curioso, tiene menos jueces que la mayoría de las cortes provinciales de las provincias argentinas. Por ejemplo, Santa Fe tiene 6 miembros, Misiones tiene 9, bueno, en fin, podríamos hacer todo un raconto de todas las provincias argentinas y encontraríamos que quedaría incluso inferior en cantidad su número, que no permite respetar perspectiva de género, pues de los 4 miembros son 4 varones, esto también hay que mencionarlo, ni tampoco diversidad territorial, es muy difícil con un número tan acotado. Después, en cuanto a los sistemas de elección indirecta, que yo les había mencionado, que bueno, el principal de nuestro país es el sistema de Consejo de la Magistratura y después ratificación de otros poderes del Estado, ¿no? Porque el Consejo de la Magistratura en Argentina lo que hace es elegir una terna y la propone al Ejecutivo, la eleva al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de esos 3 elige a uno y lo envía al Senado, que presta o no acuerdo. Es decir, que es un trámite totalmente complejo. Entonces, podemos decir que en cuanto a los sistemas indirectos, podemos tener sistemas puros y sistemas complejos. ¿Cuáles serían los sistemas puros? Serían los que directamente un solo poder del Estado es el que efectúa la designación. Y es acá donde les comparto, por ejemplo, designaciones directas por parte del Poder Ejecutivo, obviamente las dictaduras, y los sistemas monárquicos. Por ejemplo, en muchos países árabes, como Omán o Bahrein, el sultán o el emir son los que efectúan las designaciones y las remociones en forma directa. Sistemas de designación directa por parte del Poder Legislativo, bueno, el que es por antonomasia actual es Suiza. En algunos estados norteamericanos también se da este sistema, pero son minorías, solamente Carolina del Sur, Virginia y Rhode Island, y lo que era la antigua Unión Soviética, ¿no? Que tenía las denominadas asambleas del pueblo, en fin. Ese sistema de asambleas del pueblo sigue siendo respetada, por lo menos en la letra, por ejemplo, Corea del Norte, este sistema de designación por parte del Ejecutivo. Pero vayamos a países donde la democracia tiene un importante andamiaje y enseñanzas para darnos a nosotros. Vamos a Suiza. Suiza es también otro estado plurinacional. ¿Sí? Suiza tiene 4 lenguas esenciales: el alemán, que es la mayoritaria, el francés, que también se habla en segundo término, el italiano y el romanche, ¿sí? El romanche como 4ª lengua. Y tienen que respetar esta pluralidad lingüística en la integración de la Corte Suprema. Suiza tiene 38 miembros, la Corte Suprema de Justicia. Acá tengo los datos de la Corte. Es interesante. Hay actualmente 15 mujeres y 23 hombres, es decir, que está bastante equilibrado en cuanto a perspectiva de género, bueno, mucho más que Argentina. 3 jueces son de habla italiana, 12 jueces son de habla francesa y 23 de habla alemana. Duran 6 años en el cargo y son designados directamente por el Parlamento. Esto también es un dato para tener presente, ¿no? En Suiza no hay división de poderes.
Esto, cuando se habla del tema de la división de poderes, es más un mito del derecho constitucional que se le atribuye erróneamente a Montesquieu. Montesquieu no pensó una división tripartita de poderes. Montesquieu solamente pensaba la existencia de dos poderes, ¿no? El ejecutivo y el legislativo como contrapeso. De hecho, la única referencia que hace al Poder Judicial es en el capítulo de su libro más importante, ¿no? No el único, pero el más importante, el más conocido, El espíritu de las leyes, en donde comenta, creo que en el capítulo 6, la Constitución de Inglaterra. Y ahí su visión del Poder Judicial es la de un Poder Judicial mínimo. El juez debe ser solamente la boca de la ley, es decir, no tiene que extralimitarse, ni hablar de control de constitucionalidad, ni ninguna de esas cuestiones, ¿no? ni tampoco como contrapeso, ni como poder, porque decía que Montesquieu, el poder de juzgar es tan terrible, el poder de juzgar a los hombres es tan terrible, es el más terrible que puede tener un hombre respecto a otro. Entonces debe ser invisibilizado y debe ser invisible y nulo en lo posible, como era en la antigua Grecia, donde todos los ciudadanos tenían la potestad jurisdiccional. Y acá tenemos, por ejemplo, el famoso juicio a Sócrates, ¿no? Cuando se habla de Platón, en su apología, la apología de Sócrates, donde relata todo el juicio que se le hace a Sócrates, Sócrates en el alegato final, ustedes pueden leerlo porque es una joya de la literatura y de la filosofía, se dirige al jurado, ¿sí? Al público, se dirige como hombres, bueno, todos hombres, como ciudadanos y como jueces, en forma indistinta. ¿Sí? Todos los ciudadanos tenían la potestad jurisdiccional. De hecho, la votación era doble. En primer lugar se votaba con había dos piedritas, una negra y una blanca, entonces era culpable o inocente. Y si ganaba inocente, ya terminaba el juicio. Si ganaba culpable, o sea que no había terceras opciones, ¿no? Se pasaba a una segunda votación donde previamente el condenado, el encontrado culpable, tenía que proponer la pena. Cuando Sócrates pierde, acá una segunda declaración, si me permite, cuando Sócrates pierde la votación, él propone, porque él no se consideraba culpable. Entonces él dice, bueno, está bien, yo propongo le decían que propusiera una multa importante o el ostracismo, que era el exilio, porque si no, el fiscal lo que pedía era la muerte. Entonces Sócrates dice, sí, voy a proponer una multa consistente en el pago de un mes de clases de un alumno, que lo considero más que suficiente. Eran monedas, era una cifra insignificante. Y dice, bueno, pero con esta cifra no va a lograr conmover a la mayoría del jurado. Bueno, así fue y sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Pero nos dejó una gran enseñanza. Así que entonces este tema de las elecciones por el Poder Legislativo están también vinculadas a las elecciones directas, ¿no? A las elecciones populares, porque el Legislativo es el poder más cercano al pueblo, ¿no? Y después tenemos un tercer sistema indirecto puro, que es la designación propia por parte del Poder Judicial. Esta quizás es una de las más criticadas o perniciosas de las teorías o de las formas de designación de un juez que podríamos encontrar, ¿no? Es el famoso sistema de cooptación. Hay dos formas, hay un sistema que yo denomino como Vaticano jerárquico, que es la Corte Suprema propia, la que designa a los jueces del estamento inferior. Y este es precisamente el sistema que inconstitucionalmente tiene la República Argentina respecto a los funcionarios públicos. Los secretarios de juzgado, los empleados y los funcionarios del Poder Judicial son designados por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, en su caso delega en las cámaras de apelaciones o en algún inferior, pero el poder y la capacidad lo sigue reteniendo la Corte.
cuando la propia Constitución argentina de modificada en 1994, en el artículo 114, inciso 6, pone esa facultad de la administración en cabeza del Consejo de la Magistratura. Cuando hablamos de administración, no solo administración del dinero, sino también administración de los recursos humanos. Pero estimados y estimadas oyentes de este Zoom, es un tema totalmente tabú en Argentina. Es un tema herético y es un tema que posiblemente condenaría a la hoguera a quien lo propusiera, como que estaría persiguiendo al Poder Judicial. No es así, ¿no? En realidad, el Poder Judicial es parte de la Argentina y debe respetar este convenio básico que tenemos, que se llama Constitución de la Nación Argentina. Si todos respetáramos esto a rajatabla, la Constitución de la Nación Argentina, tendríamos un distinto nivel y una distinta calidad institucional. Respecto a los sistemas complejos, ya les dije que tenemos el sistema del Consejo de la Magistratura principalmente, ¿no? Hay otros sistemas, como el francés, que tiene un sistema de escuela judicial muy bueno, muy interesante, que tendríamos que tomar nota de ese sistema, o el sistema holandés, que es un sistema muy bueno. A ver, sintetizando, yo si tuviera que tomar algunos sistemas del mundo, tomaría algunas cuestiones del sistema francés en cuanto a la organización de la escuela judicial, del sistema holandés en cuanto al sistema de inmersión. Vieron que para aprender idiomas hay un sistema que se llama el de inmersión en el idioma. Bueno, en este caso, el aspirante a magistrado realiza una especie de inmersión en un juzgado, realiza una serie de pasantías, luego de aprobadas determinadas etapas, llega a obtener el cargo de juez o jueza en los Países Bajos, ¿sí? En el Reino de los Países Bajos. Tomaría cuestiones del sistema israelí, que es muy, muy desarrollado y muy eficiente, realmente es digno de atención, y algunas particularidades del sistema suizo, ¿no? por el carácter democrático que tiene en cuanto a la designación de los miembros. De esos cuatro sistemas, me parece que podemos encontrar la forma más virtuosa para la designación de un magistrado o una magistrada en Argentina. Nosotros, en cambio, tomamos el sistema de Consejo de la Magistratura de los peores ejemplos. En primer lugar, el sistema español antes de su modificación, ni siquiera el sistema español posterior a su modificación en cuanto al Consejo de la Magistratura, y del sistema italiano muchas de las peores particularidades, y no las particularidades más interesantes del sistema italiano del Consejo de la Magistratura. Tenemos presente que el Consejo de la Magistratura en España surge como una concesión de la incipiente democracia española al franquismo, porque bueno, el dictador Franco muere luego de décadas en el poder en el año 1975, se inicia un periodo de transición democrática, en 1978 se sanciona la Constitución, se incorpora y se sanciona la ley reglamentaria del año 80 del Consejo de la Magistratura, en donde pasaba a tener 20 miembros, este Consejo de la Magistratura español, de los cuales 8 eran nombrados por el Parlamento como académicos notables, abogados con trayectoria, pero 12 eran nombrados por lo que era la Liga o Asociación de Jueces Españoles, que era en su inmensa mayoría venían del régimen franquista. Entonces esos 12 miembros iban a seguir perdurando en cuanto a la designación de las nuevas camadas de jueces y generaciones en cuanto a la ideología franquista. Hubo un gran acuerdo político para modificar este sistema, lo que se llamó por algunos, ¿no?, enmienda Vandrés, en donde los 12 miembros magistrados no lo designaban ellos mismos, digamos, un sistema de autodesignación, sino que se designaría por el Parlamento español. Esto generó, obviamente, airadas discusiones, y finalmente el Superior Tribunal de Justicia de España falló a favor de la constitucionalidad de la ley, ¿sí? A diferencia de lo que pasó en Argentina con la ley, la 26.855 de democratización de la justicia,
en donde la Corte Suprema de Justicia, no algo similar, ¿no? Que los representantes de la magistratura, lo que se proponía en esa ley era que lo eligiera el pueblo directamente y no sus propios estamentos cerrados, ¿sí? En España, en lugar de hacer una elección popular para la elección de esos 12 jueces representantes de ese estamento, lo elegía el Parlamento. En Argentina lo que se proponía era que lo eligiera directamente la ciudadanía. En Argentina se declaró inconstitucional, en España se declaró constitucional en el año 1986, que es una sentencia muy digna de mencionar y que también está obviamente silenciada por toda la trupe y la élite constitucional, de constitucionalistas en Argentina. Ha quedado como en el olvido ese sistema de elección de jueces. Recientemente en Polonia se realizó una reforma similar, incluso más drástica, avanzando más en cuanto a las potestades del legislativo respecto a la injerencia de la composición del Consejo de la Magistratura. También se judicializó, llegó a los tribunales de Estrasburgo. Ustedes saben que Europa tiene dos tribunales. Tenemos un tribunal esencialmente comunitario, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está compuesto por 27 miembros, que son los 27 miembros de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Y tenemos un tribunal o una Corte Europea de Derechos Humanos que abarca a los 47 países que integran el Consejo de Europa. Ahora serían 46, porque bueno, Rusia está suspendida. El único país de Europa que no integra plenamente, que no integra directamente el Consejo de Europa es Bielorrusia. Pero bueno, estos 47 jueces son los que integran la Corte Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y le dio la razón a Polonia, ¿no? Más ahora con lo que está pasando. Esto es un tema, una novedad muy reciente, ¿no? Pero bueno, es como para tener presente que lo que en el mundo se resuelve de una forma y ya no se discute más, en Argentina todavía estamos atrasando varias décadas. Bueno, yo quiero cerrar acá porque tengo muchas más cosas para compartirles en cuanto a las modalidades de los concursos, cómo es los sistemas de carrera judicial, la valoración de lo mismo, pero prometí ser breve y por lo tanto mejor, como decía Gracián, lo breve si es bueno, 2 veces bueno. Bueno, en este caso por lo menos es mejor que haberme extendido más en la disertación. Bueno, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que les parezca si lo consideran pertinente. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por terminado entonces esta velada vespertina en Zoom. Espero que les sirva un poco estas reflexiones que se han efectuado y agradeciendo a Novadopta y a la agrupación Abogados Unidos por esta posibilidad de participar en este espacio, en este bloque, tanto con el compañero y colega Ariel García, que es un colega de gran valor, como también el disertante del primer bloque, que fue el doctor Jorge Frega, que es un gran amigo personal y es un dirigente de la abogacía muy importante, ¿no? Presidente del Colegio de Abogados de Morón y también dirigente de las cajas profesionales. Así que bueno, los saludo y que tengan muy buenas tardes.